Buenos días, alumnos. Vamos a dar inicio a otro tema con el cual ustedes tienen que transcribir, hacer las actividades y luego presentarlas para yo revisarlas y colocar sus notas. Alumnos, vamos a hablar sobre lo que es la independencia peruana, qué resultados tuvo desde independencia, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a hablar sobre el protectorado y la corriente libertadora del norte. ¿Sí? Ustedes saben que la corriente libertadora del sur lo realizó este señor Don José de San Martín y la corriente libertadora del norte Don Simón Bolívar. Muy bien, San Martín y el protector del Perú. Protector, ¿por qué? Ustedes saben que la independencia del Perú se llevó a cabo el 28 de julio de 1821. Después de la independencia del Perú, pues no había un representante peruano, entonces eligieron a don José de San Martín como protector del Perú, por eso se llama protectorado, ¿sí? Muy bien, vamos a resumir. El 3 de agosto de 1821 al 20 de septiembre de 1822, San Martín asume el gobierno del Perú, con el título de protector de la independencia, ¿sí? Proteger, protector, ¿ya? El gobierno fue un esfuerzo por implementar un estado de los primeros ministros y símbolos nacionales necesarios para construir una conciencia común que sirva de soporte al nuevo sistema, ¿ya? Entonces, este gobierno de don José de San Martín, el protector, ¿ya? Pues iba a dar una serie de obras a favor de los peruanos, ¿ya? De los patriotas. Chicos, muy bien. Entonces vamos a hablar sobre las obras del protectorado. Emprendió reformas de carácter liberal con limitaciones. Establecer la libertad de vientres que hacía libre a los hijos de los esclavos nacidos a partir de 28 de julio. Cada hijo que nacía después de 28 de julio de 1821 ya no eran esclavos, eran libres, ¿sí? Eso fue en su obra cuando don José San Martín tomó el poder del gobierno en el Perú. Abolió el tributo indígena, o sea, desapareció el tributo indígena y los trabajos forzados. Además, todos serían llamados peruanos, ¿ya? No, aquí no había indios, no había caciques, no había nada, todos eran peruanos. Luego también en su obra creó la Biblioteca Nacional, su primer director fue Mariano José de Arce. También crea la Escuela Nacional de Varones. También se aprueba la letra del himno nacional y la música con José Bernardo Alcedo y la letra de José de la Torre Ugarte. Y lo cantó por primera vez doña Rosa Merino. ¿Okay? También estableció la libertad de imprenta, de comercio, la libertad de comercio, pero no el del culto religioso. Solo se permitía la religión católica en ese tiempo. Solo había una religión en el Perú que era la católica. Libertad de imprenta, pues lo que ellos querían escribir, escribían, es como un periódico, ¿no? Lo que anunciaban ellos libremente, ¿no? ¿Ya? Se crea la Guardia Cívica, un cuerpo armado que debía respaldar las medidas revolucionarias. Prohibió la exportación de metales preciosos a España. Muy bien, esas son algunas obras cuando don José de San Martín proclamó la independencia y se queda como protector del Perú. Partida de apoyo de San Martín. San Martín había perdido el apoyo que había conseguido. El virrey José de la Serna, que se encontraba en la sierra, fue fortaleciéndose ya que el general no había llegado a esta zona. A esto se sumó que muchos oficiales desertaron del ejército por falta de pago y que el almirante Cochrane se llevó a Chile las embarcaciones así como una importante reserva de plata. Muy bien, entonces ya se estaba debilitando el ejército de don José de San Martín, no les pagaban, no tenían muy buena alimentación, ¿sí? Entonces, y el virrey José de la Serna que se encontraba en la sierra, ¿por qué? Porque en la sierra estaban las grandes minas, ¿sí? Y entonces a él le importaba más la sierra que la costa, por los yacimientos mineros.
Ante esta situación, San Martín viajó a Guayaquil para entrevistarse con Simón Bolívar el 26 y 27 de julio de 1822 y solicitar su apoyo para reprimir el ejército realista de la Serna en la sierra. San Martín dejó en el gobierno de Lima al delegado supremo José Bernardo de Torre Tagle los asuntos principales que debieron conversarse a ambos jefes, los límites entre el Perú y la Gran Colombia, sobre todo la posesión de Guayaquil, la ayuda militar gran colombina y el sistema de gobierno más conveniente al Perú. Desilusionado, se retiró del Perú en septiembre de 1822. Entonces, prácticamente que Simón Bolívar le dijo: ya tú te retiras del Perú, que yo voy a continuar la labor de independencia. ¿Sí? Muy bien. La Serna, último virrey del Perú. Tras el éxito de San Martín, el virrey José de la Serna se estableció en la ciudad del Cusco. Desde allí retomaría las acciones para retomar Lima. Primero doblegó al ejército de San Martín y luego al del Perú. Cuando el libertador argentino abandonó el país, posteriormente comandaría el ejército que enfrentaría a Bolívar en 1824, en Junín y Ayacucho, donde sería finalmente derrotado y expulsado del país. Este es el virrey de la Serna. Los patriotas de la independencia. Tenemos a don José de San Martín, que era un argentino, ¿ya? ¿Sí? Ingresó al ejército español, participó en las batallas contra la invasión napoleónica. Su estrategia en el Perú era llegar por mar, liberó a Argentina, Chile y Perú, o sea, dio la independencia de Argentina, Chile y Perú. Bernardo O'Higgins, chileno, estudió en el Convictorio de San Carlos de Lima y fue nombrado comandante del ejército patriota de su país. Fue nombrado director supremo de Chile y se exilió en el Perú y allí murió en 1842. También tenemos a otro José Faustino Sánchez Carrión. Su manifestación fue contra el virrey Abascal, donde le planteó de establecer la igualdad entre criollos y peninsulares. Hipólito Unanue, también otra personalidad polifacética, fue médico, físico y estadística. Ellos son pues personas de ideología para la independencia. Muy bien. El Perú después de la independencia. Después de la independencia se comenzó a tomar control de las instituciones, pero había españoles, lo cual significaba que en cualquier momento podrían retomar el poder. Era indispensable consolidar la independencia y expulsar a los españoles. ¿Sí? Para eso se dio las independencias acá en América del Sur, para contrarrestar a los españoles, para expulsar a los españoles de acá, de América del Sur, que se fueran, ¿no es cierto?, por los abusos que cometían contra la raza indígena. La crisis del gobierno peruano fue que había dos gobiernos en lugares distintos: el Marqués de Torre Tagle en Lima y José de la Riva Agüero en Trujillo. También fue detonante los escasos logros militares, mientras los realistas mantuvieron preponderancia en el territorio. En ese tiempo, pues, 1822, en el Perú pues habían dos gobiernos, ¿ya?, que presidían nuestra nación. Por un lado estaba Torre Tagle y por otro lado José de la Riva Agüero. Los realistas tuvieron problemas internos. El general Pedro Antonio de Loañeta desconoció la autoridad de José de la Serna y se autoproclamó virrey del Perú en el Alto Perú. ¿Sí? Estamos hablando de Cusco, Puno, Bolivia. Es así que se convoca al general Simón Bolívar, libertador de la Gran Colombia, para consolidar la independencia peruana. ¿Sí? Según esta crisis, ¿ya?, llevó a que fueran a pedir apoyo a este señor, a este general Simón Bolívar, ¿ya?, porque él venía de Venezuela, ¿ya? Ahorita lo vamos a ver. La corriente libertadora del norte. Pues bueno, la corriente libertadora del norte, vamos a hablar de toda esta parte de acá: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú. ¿Sí? Las últimas batallas que se estaba hablando eran de Junín y Ayacucho. ¿Ok?
Muy bien. Entonces, se llama así a la campaña independentista liderada por el criollo venezolano Simón Bolívar entre 1810 y 1826, que le llevó plazo para poder llegar hasta Bolivia. ¿Sí? Se inició luchando por la libertad del virreinato de Nueva Granada, Colombia, en la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819. Fue la primera batalla que él logró para independizar Colombia. Luego que independizó Colombia, ¿ya? Regresa a Venezuela, donde realiza la batalla de Carabobo, 1821 al 24, el del 6 de 1820, 24 de junio de 1821. Y luego que ya tiene el apoyo de colombianos, venezolanos, va directo a Ecuador, ¿sí? Entonces, en Ecuador, en la batalla de Pichincha, ya el 24 de mayo de 1822, ya, entonces da la independencia de Ecuador. Pues así Bolívar llegó a Lima en septiembre de 1822 y fue nombrado dictador del Perú en febrero de 1823. Así el ejército libertador derrotó a los españoles en la batalla de Junín el 6 de agosto de 1824 y su lugarteniente Antonio José de Sucre los venció en la decisiva batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824. Aquí vemos. Llega a Lima, de Lima se va a Junín porque en Junín estaba el virrey La Serna. Se enfrentan en las pampas de Junín el 6 de agosto de 1824 derrotando a los españoles y luego llega su teniente Antonio José de Sucre que fue a Ayacucho a derrotar a los españoles y luego de ahí este señor Simón Bolívar tuvo una enfermedad y solamente Antonio José de Sucre llega a Bolivia a dar la independencia. Por eso el nombre de Bolivia, ¿sí? En honor a Simón Bolívar. ¿Ok? Muy bien, continuamos. La Suprema Junta Gubernativa del Perú. La primera institución del gobierno peruano fue el Congreso Constituyente, instaurado en 1822, cuya primera acción fue promulgar la primera Constitución del Perú. ¿Cuándo se dio? El 12 de noviembre de 1823, adoptándose el modelo político republicano y se estableció un triunvirato para el poder ejecutivo, que eran 3 presidentes representantes del Perú. Desde los inicios de la República fue expulsar a las fuerzas virreinales. Con el ánimo de alcanzar este propósito se organizaron las denominadas expediciones a los puertos intermedios. ¿Okay? Entonces, esta junta gubernativa pues logra la primera constitución del Perú, donde se forman leyes, normas para poder regir nuestra nación peruana. ¿Cuándo? El 12 de noviembre de 1823. ¿Okay? Con el ánimo de alcanzar este propósito de organizar las denominadas expediciones a los puertos intermedios para poder erradicar a los españoles. ¿Ok? Muy bien, continuamos. Las expediciones a intermedios. La primera expedición fue encargada al general argentino Rudecindo Alvarado. La expedición fue poco efectiva, dando tiempo a los realistas de enterarse. El virrey La Serna pudo planificar el ataque. ¿Sí? Muy bien, entonces así pues le da oportunidad al virrey La Serna para poder contrarrestar las fuerzas patrióticas. ¿Ya? Por su parte, el ejército realista contaba con casi 20.000 soldados, esparcidos entre las regiones de Cerro de Pasco y el Alto Perú. Los realistas controlaban el centro-sur andino, denominado terrenos escarpados de la cordillera, y debido a la cercanía de las minas. La expedición
A intermedio fue poco efectiva, dando tiempo a los realistas a enterarse de la posición del ejército patriota. Gracias a sus informantes, el virrey La Serna pudo planificar el ataque. El 19 de enero de 1823, Rudecindo Alvarado se enfrentó a los generales Jerónimo Valdés y José Canterac en la batalla de Torata, donde fue derrotado. El 12 de enero del mismo año, las tropas independentistas fueron vencidas en la batalla de Moquegua. Luego de ambas derrotas, Alvarado regresó a Lima. El fracaso de esta campaña hizo más inestable el clima político. Aquí vemos a este argentino Rudecindo Alvarado, quien no pudo derrotar a los realistas, mejor dicho, a los españoles, ¿ya? Muy bien, entonces así como él fue derrotado, los patriotas fueron derrotados en la sierra, entonces hizo más inestable el clima político, no sabían a quién poner para que gobierne y derrotar a los españoles. Chicos, aquí vemos a Simón José Larriba Agüero y Sánchez Boquete, primer presidente de la República del Perú en 1823. ¿Ya? Muy bien, aquí les dejo una actividad a los alumnos que no cuentan con libro. No se olviden de ilustrar el tema y luego van a desarrollar el libro de la actividad, páginas 64, 65, 68 y 69. ¿Ya, chicos? Espero que se encuentren bien de salud en unión de toda la familia. Nos vemos, cuídense.